Los estudiantes, esperando que todos se encuentren en su domicilio. Vamos a aprovechar este medio tecnológico para poder desarrollar un nuevo contenido. La ciencia política y Estado. Ciencia política o politología. Es la ciencia que estudia la teoría y la práctica de la política, los sistemas y comportamientos políticos de la sociedad. Tiene como objetivo, a partir de la observación de hechos reales o de la realidad política, explicaciones lo más certeras posibles para su funcionamiento. Interactúa con otras ciencias como ser derecho, economía o la sociología. Las ciencias sociales es parte fundamental de lo que es la ciencia política, tomando en cuenta que trabaja con la sociedad, con las personas, dentro del aspecto político. El manejo administrativo dentro de un Estado. El Estado y sus conceptos. Vamos a conocer algunos conceptos de Estado. Dice que Estado es una organización política constituida por instituciones burocráticas, estables a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza, soberanía. Entonces el Estado es una institución política, burocrática, que establece un monopolio para poder ejercer soberanía dentro de su jurisdicción. Para otros autores, Estado es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad con soberanía. También, según Max Weber, Estado es la asociación de dominación con carácter institucional. También Estado sería como un conjunto, una asociación que tiene todo el control institucional de los diferentes órganos de un país. La Convención de Montevideo define el Estado como una población permanente, un territorio definido y un gobierno que es capaz de mantener control efectivo sobre el territorio. Entonces, para esta convención, el Estado puede mantener el control dentro del territorio. Además, el Estado tiene toda la potestad de generar convivencia armónica con otros estados, convivencia pacífica con otros estados para poder mantener su actividad, ya sea económica o social. Los estados son personas jurídicas de derecho internacional y los gobiernos son organizaciones de personas. No hay que confundir Estado y gobierno. Estado es la nación o las personas dentro de un territorio. Gobierno es la institución o el organismo que se encarga de la ejecución de las normas de conducta dentro de un Estado. Estado, nación y gobierno. Gobierno, que sería la parte encargada de llevar a cabo las funciones del Estado, delegando en otras instituciones sus capacidades. O sea que es la entidad encargada de la administración de la actividad política, económica y social dentro de un territorio. La encargada de generar recursos económicos para el sustento propio. Tampoco equivale al concepto de carácter más ideológico de nación, puesto que considera posible la existencia de naciones sin Estado y la posibilidad de que diferentes naciones o nacionalidades se agrupen en torno a un Estado. Entonces tampoco podemos decir que un Estado es igual a una nación, ya que nación o muchas naciones pueden estar dentro de un Estado, o una nación puede ser independiente a un Estado. Existen distintas formas de organización de un Estado, desde centralistas a las federalistas o a las autonomistas, en las que el Estado permite a organizaciones menores al Estado el ejercicio de competencias que son propias, pero formando un único Estado. Entonces,
Un Estado requiere un gobierno y dentro del Estado puede haber varias naciones o una nación. El gobierno se encarga de la administración de la economía dentro del Estado. Y si hay varias naciones, pues el gobierno generará un ambiente adecuado para que las naciones puedan convivir de manera armónica entre ellas. Atribuciones del Estado que lo distinguen de otras instituciones. Tenemos, por ejemplo, las funciones estatales y burocracia. El Estado necesita de un grupo de personas que se dediquen netamente a la administración para poder tener el control y para poder manejar de mejor forma la nación, la administración o el manejo económico dentro de un Estado. El monopolio fiscal. El Estado necesita tener el control o necesita generar recursos económicos para poder desarrollar actividades dentro de su territorio. Entonces, el monopolio fiscal también se refiere a que el Estado utiliza de aspectos burocráticos para generar ingresos. Ejército permanente. El Estado necesita una fuerza armada, una institución armada para tener o para protegerse de la amenaza externa, interna y, por ende, resguardar su propia seguridad. Monopolio de fuerza legal. El Estado necesita de una fuerza que ejerce el control dentro del territorio y ese control se lo realiza a través de la ejecución de las leyes. Por ejemplo, el Poder Legislativo crea leyes que son obligatorios y el Poder Ejecutivo controla el cumplimiento de estas leyes. Entonces, de esta manera, el Estado necesita tener atribuciones para poder controlar las actividades. ¿Qué es un partido político? Se entiende como partidos políticos a entidades de interés público creadas para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática. Entonces, los partidos políticos son organizaciones que son parte de un Estado. Esta organización es creada por un grupo de ciudadanos para poder manejar de mejor forma las actividades dentro del Estado. ¿Qué es el pueblo? El pueblo proviene del latín populus. Es un término ambiguo que puede designar a la población, el conjunto de personas de un lugar, región o país, o asimilarse al concepto de país con gobierno independiente. Entonces el pueblo es o son los ciudadanos que comprenden o que forman parte de un Estado o un gobierno o en este caso de un país. Los partidos políticos en Bolivia. Los partidos políticos en nuestro país se han caracterizado durante toda la historia de tres formas. Está, por ejemplo, los de izquierda, los de centro y los de derecha. En la actualidad podemos hacer una comparación a los de la izquierda con los del oficialismo, a los de la derecha con los de la oposición y el centro, que no hay un partido político en la actualidad que se identifique con este partido, con esta ideología, pero podemos hablar de los trotskistas, que en este caso llegarían a ser o compartir la ideología de lo que es el centro. Nación. Una nación en sentido amplio es una comunidad histórica, cultural, con un territorio que considera propia y que se ve a sí misma con un cierto grado de conciencia diferenciada a otros. Entonces, nación es un grupo social que tiene una forma de vida diferente a otro grupo social. Nación puede estar dentro de un Estado, puede ser un Estado o puede formar parte. Conceptos de soberanía. En su etimología, la palabra soberanía proviene de la voz latina super omnia, que significa sobre todo o poder supremo. La soberanía representa una facultad de mando y control que posee una persona o entidad sobre un sistema de gobierno, territorio
o una población. Entonces la soberanía nos habla de que el poder radica en una persona, en este caso radica en el gobierno. El gobierno tiene la tuición, tiene el poder para poder manejar de mejor forma las actividades dentro de un estado o dentro de un país, pero en este caso no puede recaer todo el poder sobre el gobierno. Necesita otras instancias que controlen su actividad para no caer en lo que es la corrupción, para no generar actividades ilícitas y que vayan en contra de. Muy bien, de esta manera terminamos el desarrollo del contenido. Muchas gracias a todos por su atención. A cuidarse.